Un saludo tengan todos. Mi gente, los dictadores están muertos de miedo y hoy se los voy a mostrar. Y señores, el fin de la dictadura significaría el fin de las riquezas, lujos y comodidades que gozan estos dictadores. Para ellos esto es un perder-perder. Si ellos huyen serán perseguidos, si se quedan serán juzgados. Y es esta la razón que tiene tan preocupado a Díaz-Canel y por la que hoy se encontraba hablando prácticamente con lágrimas en los ojos. Apareció una articulación muy grande de incitadores. La embajada de Estados Unidos con un mensaje injerencista, hipócrita, prepotente, los odiadores, connotados terroristas que enseguida empezaron a dar fórmulas de cómo había que actuar de manera agresiva en Cuba, la fake news, mentiras, videos falsos, construcciones, y una vez más se muestran los propósitos, la perversidad, el desprecio del gobierno de los Estados Unidos por el pueblo de Cuba y el desprecio por la revolución cubana y el desprecio porque nosotros queramos ser libres, soberanos, independientes y tener y defender nuestra autodeterminación. Ellos continúan echándole la culpa de todo al gobierno de los Estados Unidos a pesar de que ese gobierno no ha movido ni un dedo para ayudar al pueblo cubano. Ha sido esa la narrativa por más de 65 años y tiene que seguirlo siendo porque de lo contrario sería admitir que quien siente desprecio por ello es el pueblo cubano. Se han quedado sin narrativa ni argumentos y esta es la razón por la que a Díaz-Canel se le veían aguados los ojos. Y esta es la misma razón por la que se encuentran utilizando argumentos sin sentidos. Que el gobierno de los Estados Unidos siente desprecio por el pueblo cubano cuando es el propio pueblo cubano el que se encuentra en la calle expresando su desprecio. Se sienten derrotados y perdidos y Díaz-Canel lo expresa en el siguiente comentario. Comunidad, se trabajó como hacemos la política, teniendo en cuenta la historia, teniendo en cuenta el derecho que es lo justo y teniendo en cuenta la verdad y explicándole la verdad a la gente, enfrentando con la verdad las dudas que podía tener la población. Y si realmente el pueblo estuviera en la calle por una injerencia extranjera, este hombre no se estuviera cuestionando su trabajo. Literalmente lo que se encuentra diciendo es por qué el pueblo no nos quiere si hemos trabajado con unidad, teniendo en cuenta la historia, como hacemos la política. En estos momentos la cúpula se encuentra temblorosa y están dispuestos a echar todas las riquezas que le han robado al pueblo para adelante por tal de que se calmen las protestas. Y es por esta razón que Raúl Castro le ha dado la orden a Díaz-Canel de satisfacer las exigencias del pueblo, así sea que exijan comida, corriente, carro, celular, lo que sea que pide el pueblo, excepto libertad. Toda la disposición del gobierno cubano, del partido, de las instituciones nuestras, para dialogar con nuestra población, para explicar, para convocar, para unir, para trabajar, para seguir buscando con nuestros propios esfuerzos, con nuestro propio talento, cómo vamos a superar esta situación. Han puesto sus arcas a disposición del pueblo porque saben que la riqueza la pueden volver a crear. Prefieren quedar pobres pero en el poder que ser rico y vivir huyendo por el mundo. También me acaba de llegar un mensaje esclareciendo la situación actual en que se encuentra José Daniel Ferrer. Recuerden que se regó la bola de que lo habían matado. Escuchemos. Me terminan de llamar y confirmarme en Santiago de Cuba. La esposa de José Daniel Ferrer ya fue a Malverde. Ella es médico. Y vio y se lo dejaron ver. Está grave, grave. Tenemos que luchar por el hermano, no podemos dejarlo morir, no podemos, está mal. Por favor, el que pueda hacer publicaciones de él, el que compartan en todos los programas que sean, en todos los medios que sean, que se pelee por el hermano Márquez Medacea Ramos y por José Daniel Ferrer. Lo han partido a Márquez, lo han partido por todas partes. Y aprovecharon que su esposa no estaba ahí en su casa. Está en malas condiciones el hermano. Vamos a tener en cuenta que Michael es la mano derecha de José Daniel Ferrer. Por otro lado, Andy Vázquez se suma a la larga lista de artistas que hoy se encuentran alzando la voz por el pueblo cubano y apoyando las protestas. Policía cubano, tú que estás en las calles, que te están mandando a oprimir a tus hermanos,
que tú tienes necesidad, tú tienes apagón, tú tienes hambre, tus hijos no tienen leche, no tienen comida, no tienen el beneficio de vivir dignamente, no golpees a tus hermanos. Cuando te manden a darle golpe a tus hermanos, dile: no le voy a dar golpe a nadie. La gente está protestando por las mismas necesidades que tienes tú y estás defendiendo a unos hijos de mala madre que son comunistas, que no son comunistas, son aprovechados del comunismo, que están disfrutando todos los placeres que tú no tienes. Así que no le des golpe a tus hermanos. Di no, únete a tu pueblo, que eres tú también del pueblo. No le des golpe a tus hermanos, que protesten y que los comunistas se acaben de largar de nuestra isla. Eso que tú estás ahí dándole golpe, ahí están tus hermanos, están tus primos, están tus vecinos, están tus familiares. No lo hagas. Coge las armas, quítate la camisa y únete al pueblo. En el programa anterior les mostré a Carlos Mazzola desde dentro de Cuba y ahora les muestro a Cookie La Mora, que se sumó también. El único culpable de la miseria que hay hoy día, de la destrucción de nuestro país, de la separación de familias, de miles de asesinatos y de muertes es el comunismo, es el Partido Comunista. Es la hora de sacarlos del poder. Salir a la calle no es buscarte un problema. Salir a la calle es terminar con todos los problemas. Patria y vida, libertad. Es el momento, cubanos. Y no solo los artistas se encuentran enviando un mensaje al pueblo, se encuentra haciéndolo todos los sectores de la sociedad civil, desde activistas políticos hasta figuras públicas de la cultura cubana. Y el mensaje es unánime: pueblo cubano, continúen en las calles, es nuestro momento, luchen por su libertad. Hola, somos Maca y Jean-Michel y este mensaje es para todos los militares cubanos, para ti que estás reprimiendo al cubano que está saliendo pacíficamente a pedir libertad. Únete y ponte del lado correcto, ponte del lado del pueblo. Es hora de que cambies la historia. Tú, militar cubano que tienes las armas en las manos, saquemos a esa dictadura de una vez. Patria, vida y libertad. Abajo la dictadura. Familia, mi nombre es Daniel Romero y quisiera bien rapidito dejar este mensaje a toda la comunidad de hermanos cubanos que están ahora mismo dentro de la isla bajo situaciones pésimas. Decirles que nunca me he sentido más orgulloso de ustedes y de ver cómo esos genes mambises han empezado a despertar en la sangre de cada cubano que se ha salido a manifestar, a exigir sus derechos, lo que les toca. Decir, por favor, a la comunidad internacional que tenga los ojos bien abiertos ante la masacre que se puede desencadenar, que ya estamos viendo muestras de violencia. Recordarles que ya pasó un 11 de julio donde fue una masacre tremenda y donde hay miles de personas que están pagando prisión injustamente. ¿Ok? Así que, por favor, no viremos la cara, estemos todos bien atentos y decirle a todos los que están en Cuba que cada cubano que está en el exilio tenemos nuestro corazón y estamos plenamente enfocados en Cuba. ¿Ok? Fuerza. Hola, soy Aide Milanés y quiero expresar mi más profundo apoyo al pueblo de Cuba, a todas aquellas mujeres y hombres que salieron en el día de ayer y hoy a protestar en las calles de Cuba, exigiendo libertad y también denunciando las muchas carencias y necesidades que están teniendo desde hace mucho tiempo y en el día de hoy el pueblo cubano. También quiero dirigirme a las autoridades cubanas, a los militares, a la policía y a muchos civiles para que por favor no agredan, no usen la violencia contra estas personas, contra estos manifestantes que están haciendo uso de su derecho legítimo de protestar, de expresar lo que sienten y de expresar su inconformidad ante toda la situación que están viviendo. El cubano está pidiendo un cambio. El cubano tiene derecho a expresarse pacíficamente y a protestar y a manifestarse. Militar, policía, pónganse del lado del pueblo. Patria y libertad para Cuba. Es hora de que el mundo se dé cuenta de lo que está sucediendo en Cuba desde hace 65 años, que no aíslen más al pueblo cubano y que entiendan que la única vía es un cambio radical hacia la libertad. Los cubanos lo merecen. Para los cubanos, hace rato que ya es hora. Tenemos una situación insoportable dentro de Cuba, de miseria, de hambre, de asesinatos, de crímenes, de persecuciones, de encarcelamientos, y esto es más que injusto,
Este es el verdadero embargo, este es el verdadero bloqueo del régimen castrista contra su pueblo. Contra ese verdadero bloqueo, contra ese infame bloqueo, hay que seguir combatiendo, hay que seguir luchando y hay que pedirle a los pueblos y a los gobiernos que se pongan de parte del lado de Cuba, de los cubanos, de la eterna Cuba, de la verdadera Cuba, de la Cuba de la libertad que ya se merece, y que por favor atiendan el reclamo del pueblo cubano. Para Cuba ya es hora. Viva Cuba libre, viva la libertad, liberación, libertad y vida. Como decía Osvaldo Payat, libertad, patria, libertad y vida. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Cao, soy periodista y escritor y quiero dejar constancia de que es absolutamente incierto que las protestas que se han producido en Cuba, estas protestas últimas, hayan sido fabricadas desde afuera, instigadas de alguna manera desde el exterior. Esa es una manera simplista y una manera oportunista también de dar una explicación que no se apega a la verdad. La verdad es que el único culpable de esta crisis, que no se atreven a llamar crisis, es el propio gobierno de Cuba, que se aferra a unas teorías marxistas obsoletas que han fracasado en todas partes del mundo, teorías de una economía centralizada que solo han traído, donde quiera que se han impuesto, miseria de todo tipo, represión, falta de libertades, éxodos masivos. Queremos decir además que nos sentimos en el derecho de apoyar al pueblo cubano, de apoyarte a ti, cubano, porque también pertenecemos a la patria, también formamos parte de la patria, también somos cubanos. Así que nos sentimos en ese derecho y tú también tienes el derecho de protestar. Patria y vida. Hola, soy Ricardo Becerra y quiero aprovechar este espacio para darle mi apoyo a todo el pueblo de Cuba que ha salido a las calles de forma pacífica a pedir pues comida, el cese de los apagones y libertad. Y además quiero este llamado a hacerlo no solo a ese pueblo que pide libertad, sino a los represores, a los policías, a los militares, que seguramente en algún momento pues los mandarán a reprimir a todas estas personas que pacíficamente se están manifestando en las calles cubanas. A ustedes les digo, piensen en su familia. Ustedes tienen madre, tienen hijos, tienen hermanos, hermanas, son nietos. Hay muchos ancianos en la calle, hay mucho joven en la calle, hay mucha mujer en la calle pidiendo libertad de forma pacífica. A ustedes, represores, piensen antes de dar un golpe, piensen antes de llevarse a alguien preso, piensen que ustedes también son el pueblo, ustedes no son parte de la cúpula. Y de hecho, los que están en esa cúpula, entre ellos mismos se están arrancando la cabeza. Miren lo que está pasando ahora con Gil, lo que ya pasó antaño con Ochoa. Ellos no creen en nadie, solamente son una familia, la familia Castro. Los demás, todos son unos peones. A lo mejor algún alfil, alguna torre, pero nada más que eso. Por favor, cubano, no le pegues a un cubano. Mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antúnez, soy un exprisionero político y me encuentro muy entusiasmado con los acontecimientos que están teniendo lugar dentro de Cuba, porque a pesar de la represión, a pesar de las palizas y de las golpizas, hay un pueblo respondiendo y diciendo presente en diferentes ciudades de Cuba. Santiago, Bayamo, Holguín, ahora La Habana. Realmente es algo emocionante. Creo que en Cuba están ocurriendo dos fenómenos importantes. Primero, la pérdida del miedo, y luego la pérdida por parte del régimen del control de la información. Se acabaron los tiempos en que el régimen golpeaba, apaleaba, sitiaba y descalificaba y no había otro criterio alternativo que refutara. Ahora existen, afortunadamente, existen las redes sociales, existen proyectos como Plantados, proyectos como Plantado y Plantada, que han logrado exponer al mundo una realidad por tanto tiempo ignorada y por tanto tiempo olvidada. Quiero aprovechar desde acá de Miami para enviarle a mis compatriotas en la isla el respaldo, la solidaridad y el mensaje
de que no están solos en su lucha. Nosotros desde acá tenemos solamente como misión apoyar lo que se haga allí dentro de Cuba. Ustedes, compatriotas, son los protagonistas del cambio. Ustedes, compatriotas, están allí, en el escenario más importante y fundamental de esta lucha. Persistan y no se rindan, que ustedes no están solos. El pueblo cubano se cansó. El pueblo cubano dijo basta y está en las calles. El mundo debe mirar hacia Cuba. Los organismos internacionales deben mirar hacia Cuba. Los militares, los policías no pueden golpear al pueblo cubano, no pueden hacerlo. Tienen que respetar a unos cubanos que están cantando el himno nacional, a unos cubanos que están mostrando la bandera cubana. ¿Qué argumentos hay para apresar a alguien por cantar el himno nacional? ¿Qué argumentos hay para apresar a alguien por pedir comida, por pedir mejoría en su vida y pedir libertad? Quien está equivocado es la dictadura castrista. A los militares que están apoyando ese régimen están del lado de la mentira. La verdad es lo que dice el pueblo. Y el pueblo cubano tiene que seguir en las calles. Y el pueblo cubano merece libertad, prosperidad y democracia para Cuba. Es hora ya. Nosotros, desde el exilio, estamos apoyando al pueblo cubano. Lo apoyaremos siempre, porque queremos lo mismo: libertad, prosperidad y democracia para Cuba. Cubanos, a la calle. Mi nombre es Iracema Otero y este mensaje es para el pueblo de Cuba. No se vayan de las calles, sigan defendiendo sus libertades. Este es el momento, ellos no pueden con todos ustedes. Los policías, los militares son también el pueblo de Cuba. Necesitan sumarse y apoyar al pueblo, por favor. Nosotros desde aquí estamos lejos, pero los estamos apoyando desde nuestro corazón. Abajo la dictadura, patria y vida. Cuba es un país que amo y que me duele. Por eso hoy formo parte de las mujeres que están en las calles, más valientes que nunca, reclamando libertad. Soy parte de las madres que están pidiendo que sus hijos tengan todos los días que comer y que tengan cubiertas las necesidades básicas de vida. Estoy junto a todos esos cubanos que piden una Cuba libre. Cuba es de ustedes, Cuba es nuestra. Ojalá pronto todos la podamos disfrutar en libertad. Viva Cuba, libertad. Hola a todos, por este medio quiero enviar un mensaje al pueblo cubano, a los cubanos que están desde ayer en las calles exigiendo una vez más libertad, exigiendo justicia, exigiendo y pidiendo comida a esas madres, a esos hijos, a esos hermanos, a los hermanos cubanos que están hoy valientemente en las calles. Gracias por esto que están haciendo. Estamos con ustedes, estamos con ustedes. Quiero denunciar al mundo que Cuba es una dictadura de la que muchos hemos tenido que huir, hemos tenido que salir huyendo. Cuba no es un paraíso romántico donde puedes ir a practicar turismo. Cuba es una dictadura, Cuba es una gran cárcel. En Cuba hay presos políticos injustamente después del 11 de julio y después de estas protestas pueden haber muchos más injustamente, solamente por exigir libertad, por exigir que se respeten los derechos humanos. Por favor, Cuba es una dictadura, no olviden esto. Hermanos cubanos, estamos con ustedes. Estamos con ustedes, gracias por esta valentía, por esto que están haciendo. Sabemos todo lo que están pasando, estamos siguiendo cada segundo, cada paso de lo que está sucediendo en estos momentos en Cuba. Lo sentimos mucho, pero a la vez estamos muy orgullosos, muy orgullosos de esas personas que hoy están en las calles exigiendo sus derechos. Cuba es una gran cárcel, que todos lo sepan. Hola. Mi nombre es Frank Eusquiza, soy actor y estoy haciendo este video para darle fuerza a mi gente de Cuba. Sé que la están pasando mal, sé que están perdiendo el miedo nuevamente y espero así sea. Ojalá las cosas sucedan de una vez y por todas, que Cuba obtenga la libertad de una manera ya. Es tiempo de... No podemos esperar más, no podemos gastar nuestras vidas esperando que eso suceda. Se nos está yendo toda la existencia. El poco ratico que tenemos en este mundo se nos está yendo entre miseria, entre calamidades, falta de comida, falta de necesidades básicas en todos los sentidos. Hay un sector muy chiquito en Cuba, muy chiquito, que está viviendo bien. La mayoría del pueblo cubano, el 99% del pueblo cubano, de los cubanos, la están pasando mal.
Ya basta ya. No se dejen engañar más por las noticias, no se dejen engañar más por el Humberto López, por esta gente en el noticiero. Les están mintiendo en la cara y lo saben. Basta ya de descaro, caballero. Basta ya de descaro, coño. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva Cuba libre! Cuba es de los cubanos, de los que estamos fuera y de los que están dentro. Ya está bueno, ya tenemos que unirnos como cubanos y derrocar a esa gente que tienen secuestrado a Cuba desde hace más de 60 años. Desde aquí, desde mi posición, lo único que puedo hacer es esto. Es desearle fuerza, darle mucho coraje y que viva Cuba libre, mi gente. Chao. A toda mi gente hermosa de Cuba, les envío todo mi apoyo, toda mi energía y mi respeto para las mujeres, los hombres, los jóvenes que están saliendo a la calle. Me uno a sus consignas de corriente, comida y sobre todo libertad. Libertad para Cuba. Un abrazo grande. Estamos con ustedes. Toda mi solidaridad para todos esos valientes cubanos que salieron a las calles una vez más a protestar contra esa mafia asquerosa que los tiene secuestrados desde hace 65 años. Todo mi apoyo y toda mi solidaridad para el pueblo de Cuba. Libertad. Más nada. Hola, mi nombre es Gilberto Reyes. Solo quería comentarles que a raíz de los sucesos, lo que está pasando en nuestro país en este momento, quiero recordarle a todo el mundo, a todos los cubanos en cualquier lugar donde se encuentren, cuando haya un cubano, un solo cubano, que levante su voz en contra de la tiranía, no olviden nunca jamás que ese cubano que levanta su voz, que ese cubano que grita en cualquier lugar, incluido dentro de Cuba, lo está haciendo por todos los cubanos. No solo por él, no solo por su familia, sino por todos nosotros. ¡Viva la libertad! Al combate corre, váyame, sé que la patria os contempla orgullosa. No temáis una muerte gloriosa. Abajo la dictadura. Que morir por la patria es vivir. Abajo la dictadura, abajo el comunismo, abajo todos los corruptos, hijos de puta estos. Abajo la dictadura. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.